En el estado Zulia, organismos de seguridad y rescate del centro de occidente del país están buscando la aeronave que cayó en el lago de Maracaibo el pasado jueves. La aeronave Unquín 200, sigla YB3296, salió del aeropuerto La Chinita rumbo hacia Porramar, en la isla de Margarita. Al parecer, a la altura del municipio insular Padilla, presentó fallas y el piloto habría intentado regresar y no logró hacerlo. 8 personas, 7 de ellos miembros de una familia, y el piloto están desaparecidos. Lamentablemente, las condiciones climáticas del pasado jueves no eran las más favorables. Los organismos de rescate y seguridad buscan los restos de la aeronave y a sus ocupantes en las islas que componen el municipio insular Padilla. Luego de ubicar el avión y sus partes, los peritos se encargarán de determinar las causas específicas de este suceso. Mientras pasa el tiempo, el pronóstico es negativo en este caso de búsqueda y rescate. Hola, saludos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy para compartir un hecho triste, lamentable, una noticia que pasó acá en el estado Zulia, de una familia muy reconocida. Lamentablemente hace 72 horas, 3 días, un avión, una avioneta, mejor dicho, cayó al norte del lago de Maracaibo, entre la isla de Zapara aproximadamente, con 8 personas, 6 adultos y 2 niños. Y bueno, lamentablemente todos fallecieron. Y bueno, quería compartirle del dolor, del respeto de esta familia, un poco de la información que está circulando en las redes sociales, que es de público conocimiento, en los medios periodísticos, ya que veo que en YouTube no hay nada de información de lo que pasó de este vuelo de esta aeronave, una aeronave modelo King 200. Vamos a ver cuántos ocupantes y cuánta su configuración de este avión. Y bueno, lamentablemente el 9 de mayo despegó del aeropuerto de La Chinita esta avioneta con 8 personas a bordo, el piloto, la esposa del piloto y estos empresarios zulianos con su familia, 2 niños también, su esposa. Y no se desconoce bien todavía qué pasó, se está investigando si fue una falla de la aeronave o si fue un viento, ya que cuando despegaron hubo una gran cantidad de viento, de nubes acá en la ciudad de Maracaibo justo en ese momento. Despegaron a las 3:30 de la tarde, según la información, la hoja de ruta, digamos. Y bueno, justo sopló un viento muy fuerte. No se sabe si fue eso, si fueron condiciones atmosféricas, si fue un desperfecto técnico, mecánico de la aeronave. Y bueno, les voy a dejar a continuación todas las imágenes que están circulando, incluso del alcalde de Almirante Padilla, donde cayó esta aeronave, que todavía siguen buscando los restos de esta persona. Esta aeronave quedó totalmente destruida, irrecuperable, quedó en pedazos. Pero ¿quiénes eran estas personas? Bueno, eran la familia Walter, que son empresarios de acá del Zulia muy reconocidos. El señor Walter, creo que se llama Germán, tenía una ferretería acá, 35 años, Iguosa, y el hijo, que es el dueño de Latincom, que es una empresa como una contratista que ofrece servicios a petroleras, incluso han hecho trabajos para la gobernación del estado de Zulia, recuperando algunas avenidas y algunos lugares acá de la gobernación. Entonces, nada, veo que no hay ningún tipo de información acá en YouTube sobre este accidente lamentable, ya que yo vengo subiendo muchos videos desde acá de Maracaibo, de lo que es el Zulia, y me gustaría compartir este lamentable suceso, esta lamentable información, para que, bueno, que la gente vea qué pasó con ese avión, con ese siniestro. Una aeronave de 2 motores, modelo King 200, es un avión para 8 personas, 7-8 personas, según la información que leí en internet. Les voy a dejar las fotos de la configuración del avión. 2 motores, es un avión que, si bien es de hélice, turbohélice, es más parecido a un turbojet o un avión de jet, mejor dicho. Es más tirando hacia un jet que hacia una avioneta. Y este pequeño avión alcanza hasta 35.000 pies de altura según su fabricante. Supuestamente en el momento que cayó había alcanzado unos 10.000 pies de altura. No se sabe bien qué pasó, ya que acá en el estado Zulia
en Maracaibo precisamente. El día que pasó ese siniestro sopló un viento muy fuerte, hubo unos vientos muy fuertes. El avión despegó a las 3:30 de la tarde de acá de la ciudad, del aeropuerto de La Chinita de Maracaibo, pero justo a esa hora, 3:30, 4 de la tarde, se levantó un viento fuertísimo. Este avión iba con rumbo hacia Isla de Margarita, Nueva Esparta, y agarraron para el norte de Venezuela, del Golfo de Venezuela, como para esquivar la tormenta, escaparle a la tormenta. No se sabe si fue una falla mecánica o si fue producto del clima que imperaba en este momento en la ciudad de Maracaibo. Así que, bueno, les dejo a continuación todas las informaciones que están circulando, oficiales. Esto no es nada para mostrar nada malo, es una información oficial que está circulando en los medios de comunicación y algunas fotos del caso. Nos encontramos aquí en el Muelle del Toro, Isla de Toa, capital del municipio Almirante Padilla, al norte del lago de Maracaibo, exactamente a las 6 de la tarde, después de tener una inspección, una exploración de 24 horas continuas, cuando fuimos informados por la autoridad del Aeropuerto Internacional de Maracaibo sobre la pérdida del rastro de la avioneta que definitivamente lleve 3296 se declaró desaparecida. Desde ese mismo momento, en perfecta unión cívico-militar policial, a través de la Dirección de Prevención, Seguridad Ciudadana y Orden Público del municipio Almirante Padilla, con la Armada Bolivariana, al mando del comandante de guardacosta de Maracaibo, Juan Manuel López Agudo, y también de la Policía Nacional Bolivariana, el comisionado Ballestero, todo el cuerpo del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo de policía del Estado Zulia, Protección Civil. Todos nos desplegamos en un operativo, bueno, sin precedente aquí en nuestro municipio, por la circunstancia de la alerta que se nos dio más o menos a las 5:30, 6 de la tarde del día de ayer. Consta pues más o menos unas 30 embarcaciones se desplegaron con un grupo de gente de unos 150 personas, entre miembros de la Armada Bolivariana, miembros de la Policía Nacional Bolivariana, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, del CPIB, del CICPC, también de Protección Civil, todo en acción cívico-militar con nuestros pescadores, que también queremos agradecerles. Bueno, desde esta mañana tuvimos ya los primeros resultados en cuanto al lamentable hecho de que sí, en verdad, la avioneta fue siniestrada o se siniestró. Hubo un accidente aéreo ahí en la costa sur de la isla de Zapara, lo que llamamos parte de la bahía del Tablazo. Aquí en el municipio de Almirante Padilla iniciamos desde las 5 de la mañana nuestro recorrido y recuperamos los primeros restos del avión que posteriormente fuimos recuperando, ubicado ya el sitio exacto de la caída del avión. Hasta este momento hemos recuperado muchos restos del avión y también unos 3 cadáveres de personas que seguro venían ahí. Terminamos a esta hora ya todo lo que tiene que ver con la búsqueda para iniciar mañana a las 6 de la mañana en punto con la Armada, con la Policía Nacional Bolivariana, con el CICPC, con Protección Civil, con la DPESCOC, con todo aquel que de una u otra manera pescador tenga una lancha, a seguir y hacer un barrido con Capitanía de Puerto también, con el Cuerpo de Bomberos Marinos, con buzos, para terminar de dar con las personas que pudieran o desaparecieron también, o no las hemos encontrado ni fallecidas ni hemos encontrado sobrevivientes hasta este momento. Ojalá y tengamos ese milagro. Por ahora reportamos que sí es la avioneta que se declaró desaparecida, sí colisionó, sí hay un siniestro que se sucedió en este municipio. Y bueno, nosotros hemos caminado por verdes senderos. Desde ayer estamos caminando por este desierto con saldos negativos. Como alcalde bolivariano del municipio de Almirante Padilla, en Unión Cívico-Militar Policial, he declarado 3 días de duelo y, por supuesto, enviamos a los familiares de la familia Ward, familia conocida en Maracaibo, en el Zulia, nuestras condolencias en todo en nombre del gobierno municipal y en nombre de todo nuestro pueblo de pescadores, nuestro pueblo trabajador. Lamentable hecho, y nosotros, por supuesto, seguiremos las labores de rescate hasta devolverle a sus familiares
los restos de esas personas que fallecieron y bueno, todavía con la esperanza de encontrar algún sobreviviente, así lo sabremos a ustedes decir. Desde el Muelle El Toro, Isla de Toas, municipio Almirante Padilla, al norte del lago de Maracaibo, estado Zulia, a esta hora, 6 de la tarde del día sábado, cumpliendo 48 horas de búsqueda y rescate relacionado al caso 007 por el siniestro de la avioneta siglas Yankee Víctor 3296, el cual fue localizado al sur de la isla de Zapara de este municipio, en unión cívico-militar policial, en coordinación y articulación con la Dirección de Prevención, Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Alcaldía de Almirante Padilla, la Armada Bolivariana, el Comando de Vigilancia Costera, la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil, Cuerpo de Policía del Estado Zulia, Policía Marítima, equipos de buzo y el acompañamiento de pescadores en continua búsqueda. Rescatamos diferentes piezas de la nave siniestrada y algunos objetos personales que recuperamos en el amasijo del fuselaje del avión. Hasta este momento no hemos localizado sobrevivientes. El día de mañana domingo continuaremos con las labores para dar cumplimiento hasta que sea necesario y de esta manera terminar de rescatar y recuperar los cuerpos que aún no hemos encontrado. Buenas tardes.